Muy buenas tardes, seguimos revisando imágenes en vivo a esta hora en Caracas. Las manifestaciones en contra y a favor del gobierno de Nicolás Maduro en un día donde para muchos se marcó un antes y un después, un punto de inflexión en la crisis que se ha vivido en ese país de nuestro continente. Recordemos que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente encargado de esa nación, por lo cual hay dos presidentes, Nicolás Maduro, Juan Guaidó de la Asamblea Nacional, y también, por supuesto, han habido reacciones de quienes están a favor de esta decisión por parte del líder de la Asamblea Nacional, hoy autoproclamado líder de Venezuela. Chile, hace algunos minutos solamente, el presidente Sebastián Piñera, secundado del canciller Roberto Ampuero, hizo una conferencia de prensa en el Palacio de la Moneda, donde entregó el apoyo del gobierno chileno a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. De hecho, habló con duras críticas a la figura de Nicolás Maduro, habló del mal llamado presidente Maduro, que a juicio del gobierno y Estado chileno consideran es parte del problema y no la solución. Recordemos que durante esta tarde, solamente hace algunos minutos, quien vemos en pantalla, Juan Guaidó, en una manifestación de opositores en contra del gobierno de Nicolás Maduro, se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela, y eso por supuesto también ha generado una situación bien compleja que vemos a esta hora. Imágenes en vivo de las calles de Caracas, donde se están registrando hechos de violencia entre opositores y también manifestantes a favor de la figura de Nicolás Maduro y su gobierno. Esta nueva asunción que tuvo Nicolás Maduro y que, por ejemplo, ha tenido reacciones desde los países que conforman el Grupo de Lima. Lo comentábamos, Chile reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, no así al actual presidente de facto, en este caso Nicolás Maduro, una posición que también han adoptado otros países como Paraguay, también Canadá, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos. A través de su cuenta de Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también entregó el respaldo de la organización a la figura de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, hoy autoproclamado presidente encargado de Venezuela. Dos presidentes, dos poderes, una situación que cambia entonces en lo que ha sido una crisis de muchísimo tiempo en Venezuela y que por supuesto también ya está teniendo reacciones a nivel internacional, a nivel nacional. Vamos a estar durante los próximos minutos con eso. Relevante recordar algunas de las palabras que señalaba el presidente Piñera a solo minutos de que justamente se diera esta autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Primero manifestó el apoyo total del gobierno y el Estado chileno al presidente encargado de Venezuela. Decía, el gobierno de Chile, al igual que el Grupo de Lima, especialmente Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia y Canadá, también otros países del mundo, hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó y queremos manifestarle nuestro total apoyo en su importante y trascendente misión de poder avanzar hacia la recuperación de la democracia. De hecho, Juan Guaidó, vamos a estar también revisando las palabras que tuvo hace algunos instantes, se autoproclama presidente encargado, es decir, es la Asamblea Nacional la que toma en este punto el poder, podríamos decir, pero finalmente existen dos poderes en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro representando al gobierno facto, quien ha dicho en reiteradas ocasiones es un presidente elegido democráticamente, algo que ha sido cuestionado por organizaciones como la OEA y también nuestro país. De hecho, el presidente Piñera hablaba de que eran necesarias elecciones libres, y criticando y deslegitimando lo que fueron las elecciones pasadas, donde Nicolás Maduro obtuvo las preferencias de los votantes y finalmente nuevamente asume por segunda vez como presidente de ese país. Importante también señalar lo que está sucediendo a nivel de Venezuela. Recordamos, estamos viendo imágenes en vivo de las calles de Caracas. De hecho, previo a las manifestaciones en contra y a favor de Nicolás Maduro, ya se contaban 4 muertos en las últimas horas, en la madrugada. De hecho, también una jornada donde hubo hechos de violencia y una situación que se intensifica luego de las declaraciones de Juan Guaidó, y también en Caracas, una manifestación multitudinaria que se desarrolla en favor del gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, ya hay informaciones que indican que en los próximos minutos podría hablar el actual presidente del gobierno venezolano, Nicolás Maduro, quien da palabras evidentemente a lo que ha sido esta fuerte señal, esta fuerte decisión por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, por medio de Juan Guaidó, su actual presidente, quien se autoproclama como líder del Estado venezolano, líder encargado. 30 días, señalaba Guaidó,
asumirá esta posición de presidente encargado para llamar a elecciones libres y así a través de un proceso democrático, libre y transparente poder solucionar una de las crisis más importantes que ha vivido este país sudamericano, una crisis que no solamente parte desde lo político, también desde el tema de la seguridad, lo estamos viendo en las manifestaciones que se desarrollan en Caracas y también desde el punto de vista económico y social. Vamos justamente a escuchar las declaraciones que entregó el líder de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, cuando se autoproclama presidente encargado de Venezuela. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Entonces el momento durante esta tarde cuando Juan Guaidó se autoproclama y jura como presidente encargado de Venezuela, los poderes entonces, los poderes ejecutivos podríamos decir que actualmente se están desarrollando en Venezuela y que por supuesto acrecientan de alguna manera la crisis en ese país, principalmente por la inestabilidad política, la inestabilidad de instituciones que se genera luego de este punto de inflexión también que estamos viendo. Imagen también en vivo, en pantalla dividida de los incidentes que se han estado desarrollando en Caracas, incidentes donde hay signos de violencia, por supuesto, donde también la policía, parte del ejército también ha estado interviniendo en manifestaciones que son en contra y a favor, multitudinarias las dos, hay que decirlo, en la manifestación a favor del gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de facto, estuvo hablando, de hecho, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordar brevemente la situación que se vive en ese país. Existen dos asambleas. La Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, pensando como el Parlamento, un símil podríamos decir del Congreso en nuestro país, y la Asamblea Nacional Constituyente, que fue constituida, valga la redundancia, por Nicolás Maduro en su primera administración, en base a la Constitución bolivariana que entregaba los poderes al Ejecutivo en ese minuto para poder llevar a cabo eso y poder hacer frente a la crisis que se vive en ese país. Crisis social, económica, política, multidimensional, hay que decir lo que se vive. Habló el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, esto en otro sector de Caracas, la capital venezolana, donde señaló: la derecha no tiene vergüenza ni escrúpulo. Esto luego de la autoproclamación que hizo Guaidó en otro sector de la capital del país. Decía Diosdado Cabello: la derecha de Venezuela, en su afán por desconocer la voluntad de un pueblo, no tienen límites, ni vergüenza ni escrúpulos para violar la constitución de nuestro pueblo. No pueden hacer lo que están haciendo. En tanto, hizo un llamado a Guaidó, autoproclamado presidente encargado del país, diciéndole que si buscaba ser reconocido como mandatario tendría que buscarlo. El que quiera ser presidente, que venga a Miraflores a buscarlo, porque vamos a defenderlo. Son las palabras que entregó el líder de la Asamblea Nacional Constituyente en una semana donde han habido varios efectos, varios elementos, varios puntos evidentemente que entregan ciertas luces de cómo se llega a esta situación, con dos presidentes, uno de facto y uno autoproclamado que está presente. Tuvimos reacciones.